la autorización de ustedes, voy a dar inicio a la grabación. Buenas tardes, bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señora. Bueno, qué bueno tenerlos por aquí. Iniciamos nuestra segunda semana del curso. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Iniciamos nuestra segunda semana del curso. Todavía continúo calificando las evidencias que enviaron durante el fin de semana. Espero pues que para mañana ya estén completamente listas. Muy buenos trabajos, muy buenas apreciaciones de parte de ustedes, entonces qué bueno. Hoy vamos a entonces a hablar. Señor. Señor. Hola, instructora, lo que pasa es que yo la semana pasada, en la anterior clase, la primera clase, no pude asistir y estuve buscando en la plataforma para la grabación y eso, y no la vi para proceder con la actividad, ya que no tengo cómo realizar o cómo seguirme para realizar esa actividad, profe. Deme un segundo, ya les voy a mostrar por dónde deben revisar. Ustedes ingresan al curso y el curso tiene la parte de anuncios que les recuerdo tienen que estar atentos y pendientes revisándola. Esta es información pues personal, el cronograma para que revisen la planeación pues del curso, el foro social para que se presenten los que deseen hacerlos, las evidencias para que las envíen, y hay otra parte que dice sesiones en línea, y mire aquí, dice enlaces y grabaciones, y aquí está la grabación de la sesión en línea, y el resumen. Digamos que el resumen, si no les dice mucho, es una, como su nombre lo dice, un pequeño resumen de lo que hicimos, de lo que hablamos, del tema tratado. Pues sí, profesora, lo que pasa es que yo lo estaba buscando en anuncios y no me aparecía, entonces estaba un poco enredado para realizar. Por eso les estoy contando, están aquí, todas las sesiones en línea están aquí, para las grabaciones. Esta, por ejemplo, mañana se las publico en este espacio. ¿Listo? Para que cada uno las pueda encontrar cuando las necesite. ¿Quedamos claros con eso? Bueno, ahora vamos a ver las evidencias que vamos a realizar durante estas 2 semanas. Estas evidencias inician hoy y van hasta el 21 de septiembre. Y vamos a trabajar en 2 cosas. Vamos a hacer el ejercicio práctico de construir un arquetipo de público objetivo o buyer persona. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y vamos a participar en el foro. Ya muchos de ustedes han participado. ¿Tengo que volver a participar? No. Si su calificación fue buena, pues o sea, sí, acuérdense, más de 70 o una A, ustedes no tienen que volver a participar en el foro. ¿Listo? Revísenlo porque, como les digo, muchos de ustedes ya han hecho la participación y también inclusive muchos de ustedes han presentado la evidencia del arquetipo del buyer persona. Entonces, para que vayan revisando también las calificaciones y todo. Les voy a compartir qué es lo que nos pide la guía para ese ejercicio. Entonces, la guía nos dice que teniendo en cuenta la actividad anterior, es decir, acuérdense que ustedes trabajaron con un emprendimiento, con una idea de negocio, con la empresa en la que trabajan, con una empresa en la que les llama mucho la atención, pero teniendo en cuenta esa misma empresa, vamos a realizar el buyer persona positivo y negativo. Por ahora, lo único que quiero que vean es este formato que tiene la guía. Este formato ustedes deben diligenciar esa información que está ahí. Ahorita más adelante vamos a empezar a hablar y vamos a identificar qué es ese buyer persona. Listo. Pero por ahora, entonces, parte de la actividad es diligenciar esta información que está aquí. Entonces, teniendo en cuenta esta información que ustedes hacen, van a hacer definir el buyer persona positivo y el buyer persona negativo. ¿Y qué estrategias de contenido
de recordación de marca pudieran crear. Listo. Esa es la primera actividad. La segunda actividad, como les digo, es participar en el foro. ¿Y qué nos dice el foro? El foro nos presenta el siguiente caso. Nos dice, la empresa colombiana Manos Creativas de la ciudad de Cúcuta fabrica y comercializa ropa exterior femenina en tallas grandes desde hace 10 años. Y actualmente incursionado en los medios digitales. Crearon su página web, perfiles en redes sociales y tienen una tienda online, pero no tienen los resultados esperados en el posicionamiento de marca y en el tráfico de sus medios digitales. Entonces, la empresa en su plan de marketing digital ha definido como objetivos principales: generar posicionamiento de marca, captar información sobre personas interesadas en sus productos y tener mayor cobertura del público objetivo. Ante esta falta de resultados, lo contrataron a usted para que defina las estrategias de contenidos y en 15 días usted presentará ante los directivos la estrategia que parte de la utilización de las herramientas SEO, SEM y SMO. Entonces, como punto de partida, responda lo siguiente: ¿en qué consiste cada herramienta de optimización? O sea, ¿en qué consiste cada una de estas herramientas? ¿Cuáles serían los medios de comunicación que utilizaría para cada una de estas herramientas? ¿Y cómo estos medios dan respuesta a esos objetivos que se propone la empresa? Esta es la participación que estamos pidiendo en el foro. ¿Estamos claros? Entonces, lo que tienen que hacer es investigar qué es cada una de estas estrategias, en qué medios de comunicación aplica mejor una o la otra y cómo podríamos entonces dar respuesta al posicionamiento, a captar la información y tener mayor cobertura sobre el público objetivo. ¿Listo? Señores, ¿estamos claros? Sí, señora. Bueno. Bueno. María Cecilia, cuéntame. Instructora, recibo un muy cordial saludo, igual que los compañeros que están pues en sala. Yo tengo una inquietud. Yo creo que se respondí la semana pasada porque yo ingresé a la plataforma y vi que la fecha límite había sido el viernes, pero eso fue como el día domingo. ¿Debo volver a hacer el aporte? ¿Del foro? Sí, señora, porque yo ya creo que... No tienen que volver a hacer el aporte. ¿Saben qué pasa con el foro en la plataforma? Les voy a mostrar. Uno las configura y queda configurada con la fecha en que yo la configuré. O sea, yo lo puse, no, esta no es este. Yo lo abrí el 29 de agosto y queda como si ese fuera el vencimiento, pero ese no es el vencimiento. El foro está disponible hasta el 29 de septiembre. Listo, el foro y todas las actividades. Recuerden que el último día para presentar actividades es el 29 de septiembre. Por favor, se los digo como experiencia, acabo de cerrar una ficha con otros compañeros y no se pasen de la fecha. Es decir, ustedes el 29 me escriben, deme 2 días, yo no les puedo dar 2 días porque es que estos son cursos cortos y no tenemos esos 2 días. No es porque yo no quiera, es porque la fecha que tenemos es la fecha que hay. Y ya, eso por plataforma se cierra, nada que hacer, y el curso se cierra y ya. Entonces, infortunadamente o no, es la metodología de estos cursos cortos, no hay posibilidad de aplazarlo, no hay posibilidad de, profes que tuve, me enfermé y entonces déjeme yo lo repito, pues déjeme yo le entrego las evidencias más tarde, no nos da la posibilidad. Si ustedes tienen algún inconveniente realmente que no les permite terminar el curso, la única forma que hay que hacer es volver a inscribirse en otro, ¿cierto? Entonces es muy lamentable uno trabajar y tener como toda la información y ir haciendo las evidencias y que de pronto porque se le pasó el último día, quedarse con el curso empezado. Nuestra fecha máxima es el 29 de septiembre. Yo los invito de verdad a que hagan las actividades antes de esa fecha.
porque no falta que ese 29 entonces se cayó internet, la plataforma está lenta, no está funcionando y de verdad no tenemos opciones. Entonces sí los invito a tratar, por lo menos no llegar hasta ese 29. Wilson, cuéntanos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Una consulta, o sea que para esta semana, o sea, la dice que estamos hablando hoy, una sería participar en el foro, de acuerdo pues como Sí. al problema de la empresa que usted nos mencionó ahí, que ese problema está en la guía de aprendizaje, sería pues como participar en el foro investigando de acuerdo a ese problema. Y el segundo es diligenciar ese formato, compartirse ahora con esa información. Ese formato también estaría en la guía de aprendizaje o hay que descargar. No, ese formato está en la guía de aprendizaje. La idea es que lo diligencien teniendo en cuenta esa información. Ahorita vamos a hablar de eso, de qué es ese buyer persona, de cómo son esas estrategias también de posicionamiento de marca y esa herramienta, pues, ¿por qué está ahí? ¿Para qué hacemos con esa información? Pero en resumen, es lo que tú dijiste de las evidencias. Sí, profe, gracias. Con gusto. Seguimos con José. Buenas noches a todos, instructora. Buenas noches. Buenas noches. La calificación al foro, ¿en dónde la podemos ver? Porque, pues, como ya yo la subí hace, incluso, creo que finales de agosto, estuve haciendo, pues, participando en el foro, pero no sé cómo ver la calificación en las de mismas eso. calificaciones. En las mismas calificaciones. Déjenme en un segundo, por favor. Yo les muestro aquí una cosa. Se lo agradezco. Muy amable, instructora. Ustedes, cuando están en el rol de aprendiz, entran a calificaciones. Obviamente, pues yo no tengo calificaciones porque no he presentado ninguna evidencia, pero mire, van a ver el informe de la matriz, el ejercicio práctico, el foro y la estrategia de monitorización. ¿Cómo lo hacen? Van a este espacio de calificaciones que encuentran en este módulo. Aquí está la calificación por letra. Recuerden que deben tener una A y la retroalimentación pues que va al lado. ¿Listo? Sí, instructora, es que precisamente por eso se lo preguntaba, porque ya me había ido ahí a calificaciones y no aparecía nada, entonces por eso le preguntaba que cómo la veía, porque... Espérate, dame entonces tu número de ficha, por favor. Yo lo reviso ahora y te escribo. Pero los foros sí, están señor. calificados hasta el viernes por la noche estaban calificados. Okay. Dame tu número de ficha, yo reviso. Deme un segundito. Pues yo reviso en un momento, apenas terminemos la sesión y te cuento. Instructora 331-2587. Listo. Dame, ahorita te doy la respuesta. ¿Listo? José Daza. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguien más? Raylin, tienes la mano levantada, cuéntanos. Buenas noches, instructora. Yo quisiera saber cómo hago para retirarme del curso. Tú ingresas por novedades en Sofía Plus y haces la novedad de retiro. Ok, gracias. Bueno, listo. Bueno, vamos a hacerle caso a lo que nos dice el compañero, que dejemos las preguntas para el final, para los que tienen sesión ahorita puedan conectarse tranquilamente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar hoy de segmentación y del buyer persona. Empecemos diciendo que la segmentación es ese proceso que nos permite orientar acciones de marketing a personas que se agrupan por una serie de características y perfiles similares,
¿cierto? ¿Para qué? Para poder alcanzar objetivos comerciales precisos. Hay una segmentación tradicional. Entonces, en esa segmentación tradicional, digamos que dividimos el mercado en estas variables. En las variables demográficas, en las variables geográficas, psicográficas y conductuales. Cuando hablamos de la segmentación digital del consumidor, entonces a estas variables que estamos hablando aquí, le vamos a sumar características y aspectos de la personalidad, le vamos a sumar intereses y le vamos a sumar preferencias. Entonces, digamos que cuando hablamos de estas variables, cuando hablamos de variables demográficas, hablamos de edad, de género, de tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, nivel de ingresos, ocupación y demás. Cuando hablamos de variables geográficas, pues como su nombre lo dice, hablamos del país, del municipio, de la región, del clima, todo lo que tenga que ver con la geografía donde está ese grupo de personas. Las psicográficas hacen referencia a la clase social, al estilo de vida, al comportamiento de compra, las actitudes frente a la marca. Y las conductuales, hablamos del hábito de consumo, de los beneficios, del estatus del usuario, de la frecuencia de uso y la actitud hacia el producto, ¿cierto? Digamos que ese proceso de segmentación se puede desarrollar en 3 etapas. En esa planeación o definición del mercado objetivo, donde analizamos esa información de los consumidores, donde determinamos cuáles son esas necesidades de ellos, las ofertas actuales, el mercado potencial y las necesidades a satisfacer. Seleccionamos el mercado meta y hacemos un posicionamiento. También entonces, en esa, digamos que, selección del mercado objetivo, como les decía, analizamos la información de esos consumidores, mercado potencial, necesidades a satisfacer. También identificamos los criterios de segmentación. Eso quiere decir reunir información que es importante de esas características relevantes en el estudio de una audiencia o público objetivo. ¿Listo? Dentro de esas variables se encuentran esos criterios, están esas variables que les contaba al principio. Entonces, cuando hablamos de las variables geográficas, es ese espacio físico, es ese cubrimiento que puede tener la empresa. En las demográficas, pues en edad, sexo y demás, nos puede definir el tamaño de nuestra población objetivo, a qué público estamos dirigiéndonos nosotros. En la psicográfica lo que hacemos es analizar el comportamiento del consumidor, y en la conductual, que es donde estamos teniendo en cuenta la frecuencia de compra, la fidelidad, el grado de uso, pues identificamos patrones de consumo. ¿Listo? Digamos que también dentro de ese proceso debemos determinar el segmento del mercado, recoger los datos y definir esas estrategias que vamos a utilizar. Dentro de esas estrategias podemos encontrarnos con unas estrategias que son indiferenciadas. Aquí lo que hace la empresa es ofrecer un único producto o servicio, por ejemplo. También encontramos estrategias diferenciadas, donde la empresa ofrece productos o servicios para distintos segmentos del mercado. ¿Listo? Aquí podemos ver entonces cosas como Nutresa con toda su gama de productos y servicios, desde el alimentos, aseo y demás, ¿cierto? Identificando diferentes tipos de público. Y también encontramos estrategias concentradas, donde apostamos por un grupo muy específico de la población. Estas estrategias concentradas, uno de los mayores ejemplos que tenemos, hace referencia a las, por ejemplo, las marcas de lujo, que tienen clarísimo que van a un grupo muy específico del mercado, no les interesa abarcar ninguna otra porción de ese mercado, tienen clarísima cuál es su estrategia. ¿Listo? Y nos encontramos entonces dentro de todo este proceso de segmentación con un concepto dentro del marketing digital, y es el de buyer persona. Digamos que en el marketing tradicional, cuando hacemos segmentación, hablamos de público objetivo, pero cuando hablamos de marketing digital, el concepto cambia a buyer persona.
que es básicamente la definición de cliente ideal. Este es un modelo creado por un teórico llamado Alan Cooper, donde se busca tener un perfil adecuado del usuario para diseñar productos, campañas o servicios amigables con el cliente. ¿Listo? Este modelo busca ampliar y profundizar más en las motivaciones de cada cliente. Entonces aquí, ¿qué necesidades tienen esos clientes? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Dónde se sienten más cómodos? ¿Cómo, dónde y cuándo y para quién comunicamos? La pregunta principal es cómo y en qué medio comunico, ¿cierto? Son esas preguntas que se hacen dentro de ese marketing digital. Este modelo especifica y define ese cliente ideal. Ese cliente se trata como un ser individual, ¿cierto? Es diferente de ese mercado potencial. También tenemos en cuenta el mercado potencial, pero aquí definimos ese cliente individual. Hay un estudio más amplio de los hábitos del cliente, por eso esa plantilla que ustedes veían ahora hace referencia a aspectos muy detallados de ese cliente, personaliza al cliente y es una de las cosas que vamos a ir viendo durante este proceso, y es que cuando creamos el buyer persona, entre más personalizado lo tengamos, mejor funciona la herramienta. Es decir, si yo estoy creando a mi buyer persona, yo a mi buyer persona le pongo un avatar, o sea, lo identifico si es hombre o mujer, identifico cómo se llama ese cliente, le pongo nombre inclusive para hacerlo lo más personalizado posible. El buyer persona también complementa el target o público objetivo, genera esa imagen mental más clara del tipo de cliente que buscamos, por eso es tan importante ese avatar, para imaginarnos cómo es, busca conocer las preocupaciones del cliente, también busca comportamientos de ese mismo cliente y es empático en ponerse en el lugar del cliente. ¿Listo? Miren que estamos muy enfocados en caracterizar de la manera más profunda posible a ese cliente, de identificarlo. ¿Listo? Entonces, digamos que este proceso y esta creación de esta herramienta sigue siendo muy indispensable en el modelo del negocio y en las estrategias de marketing digital, ¿cierto? Por eso, las preguntas que yo les mostraba antes, a quién se dirige la marca, quién compra los productos o servicios, quién consume esos productos o servicios y dónde se encuentran los clientes potenciales. ¿Cómo identificamos esas características? Pues entonces hay otras, digamos, otras definiciones importantes a considerar. Una es el punto de dolor. Aquí identificamos qué problemas tiene el cliente y cómo nuestro producto o servicio ayuda a resolverlos, ¿cierto? Digamos que estos puntos de dolor pueden ser por necesidad, por motivación o por preocupación, y desde ahí se pueden crear estrategias para solucionar esas necesidades. Y están los drive, que es como esa motivación que tiene el cliente a buscar en Google o en cualquier plataforma o en cualquier otro navegador, de acuerdo pues a las preferencias, algún tipo de información de un producto o servicio. Perdón. Estas búsquedas se hacen por precios, por contenidos, por posicionamientos de marca, por expectativas, por necesidades, pero son características que se tienen que tener presentes en la elaboración del buyer persona. Perdón, denme un segundo, por favor, que me ahogué. ¿Algo compró? Si alguien de ustedes tiene alguna duda o pregunta, se me olvidó decirles, me interrumpen por favor, porque es que no los veo. Yo estoy solo viendo la presentación, entonces, si alguien tiene alguna duda o pregunta, me cuenta. Digamos entonces
que para identificar ese buyer persona para una empresa, también, pues al identificarlo nos permite saber también qué tipo de contenido publicar y también empezar a clasificar ese buyer teniendo en cuenta esta información. Frente a lo personal, pues, ¿qué lo hace feliz? ¿Quién influencia sus decisiones? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cierto? El comportamiento online también nos permite entonces definir cuáles son sus intereses, cuáles son sus medios de comunicación preferidos, si son offline u offline, cuáles productos compra, con qué frecuencia, por dónde, qué utiliza, cuáles son sus hábitos. En cuanto a lo laboral, cuáles son sus retos, sus motivaciones y sus frustraciones. Y en cuanto a la marca, pues entonces dónde nos encuentra, dónde nos busca y qué lo motiva a adquirir nuestra marca y cómo valora la empresa. Listo. Digamos que en términos de marketing, esa información del buyer se utiliza para poder crear mensajes más relevantes, crear experiencias de marca más personalizadas, además descubrir qué motiva a un cliente a elegir una opción sobre otra. En la medida en que lo conocemos, podemos tener e inferir ese tipo de decisiones. Dentro del buyer persona hay unos tipos. Digamos que hay un buyer persona decisor, que es esa persona que toma la decisión final sobre la adquisición de un producto o servicio, ¿cierto? Y eso lo vemos mucho reflejado principalmente en artículos que van para, por ejemplo, para los juguetes y para el público infantil. Entonces nosotros estamos comunicando y tenemos que hacer como un trabajo en 2 vías. Primero, generar el gusto del niño, pues de esta persona, hacia ese producto o servicio, pero además quien toma la decisión final de compra de ese juguete o de ese juego o lo que sea, es un adulto, ¿cierto? Entonces, esa persona que toma la decisión final de compra. ¿Pero qué lo motiva? Satisfacer las necesidades de su hijo. ¿Qué lo motiva? La educación. ¿Qué lo motiva? La lúdica, ¿cierto? La resistencia al juguete. Todo ese tipo de cosas es importante para ese buyer persona que toma la decisión, aunque no sea necesariamente un artículo que esté marcado en su edad, ¿cierto? También encontramos el buyer persona. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierran. Revisen. El buyer persona prescriptor es esa persona que recomienda la adquisición de un producto o servicio y tiene cierta capacidad de influencia. Y encontramos también el buyer persona influenciador, es que aquella persona cuya opinión positiva o negativa sí influencia la decisión de compra. Es importante conocer este tipo de buyer, ¿cierto? Pues nos va a ayudar a decidir con quiénes enfocar los esfuerzos a la hora de ofrecer el producto o servicio. Es decir, esas campañas realmente con quién sí tendrían una verdadera efecto sobre el público, ¿cierto? Para eso también es muy importante tener claridad en cuál es esa personalidad de la marca y por eso es tan importante saber caracterizar nuestro cliente ideal para saber si efectivamente esa persona puede resultar influenciador o no en el público objetivo. ¿Listo? A veces pensamos que el solo hecho de que alguien sea una figura pública va a generar inmediatamente la receptividad y la influencia sin ningún tipo de esfuerzo. Y por eso muchas de las campañas fracasan, porque o esa persona no era la imagen necesaria, o esa persona pues puede ser una figura pública, pero no tenía la suficiente representación de ese producto y entonces no hay realmente una influencia al respecto. Digamos entonces que definir esos perfiles positivos nos sirven para enfocar esas acciones al público adecuado. Pero hay ocasiones en que conocer esos perfiles negativos nos van a ayudar más también en el momento de identificar otro tipo de mercados, soluciones para potencializar fortalezas, para encontrar formas de actuar respecto a un punto débil de nuestro producto o servicio.
¿Cuáles son esos buyer persona negativos? Pues nos encontramos esas empresas o personas que no pueden acceder a nuestros productos o servicios por motivos de presupuesto. Cuando nosotros identificamos esto, también nos tenemos que parar frente a nuestra marca y decidir cuáles son los valores y los objetivos de nuestra marca, ¿cierto? Por ejemplo, ahora les hablaba yo de las marcas de lujo, y es clarísimo que para las marcas de lujo no hay ningún tipo de interés de no llegarle a un público que pueda comprar su producto o servicio. Se acabó el problema. De hecho, entre más barreras de acceso le pongan a ese producto o servicio, más estatus puede tener y más entra en la categoría de lujo. Entonces, simplemente cuando esa empresa tiene clarísimo eso y cuál es su idea de cliente ideal, no va a hacer ningún tipo de esfuerzo para poder, digamos, mercado. Pero hay unas marcas que sí están atentos a eso, que sí pueden estar identificando esos presupuestos, cómo se pueden ver usados, ¿cierto? Entonces nos encontramos que hay marcas o hay empresas que tienen una marca premium o una marca menos conocida y que cuando vamos a ver son de la misma casa matriz, digamos que hay diferencias en empaques, en algún tipo de insumo, pero básicamente son de la misma casa matriz. ¿Por qué? Porque están interesados en abarcar unas porciones de mercado más grandes. ¿Listo? Pero ¿cómo lo sabemos? Pues conociendo a nuestro buyer persona y porque en temas de presupuesto puede ser una barrera. También encontramos los clientes potenciales, pero que están localizados en una ubicación a la que nuestro producto o servicio no puede llegar. Eso también es importante. Nos permite también definir el alcance de nuestras campañas y nos permite también saber si dentro de nuestros objetivos está la posibilidad de llegar a esos clientes que no podemos llegar o simplemente saber que enfocamos nuestros esfuerzos en el mercado que sí logramos abarcar. ¿Listo? También encontramos usuarios que por su comportamiento pueden resultar problemáticos, demandan una inversión de tiempo y un recurso muy grande para satisfacerlos, pero con una adecuada atención podríamos convertirlo en un cliente potencial o en un cliente de la empresa. Para esto, entonces, necesitamos una capacitación importante a nuestro personal de servicio al cliente, unos protocolos de resolución de preguntas, unos protocolos, digamos, o unos guiones claros de cómo atender al público y a esos clientes difíciles para poder satisfacerlos. También encontramos dentro de los buyers negativos esas empresas que por su tamaño y nivel de demanda requieren un compromiso para el que el negocio todavía no está listo. Podemos identificar que si tenemos una idea de negocio o un emprendimiento que apenas está empezando y todavía estamos trabajando, digamos, como muy manualmente, pues si nos hacen el super pedido del contenedor para exportar, seguramente no vamos a poder cumplir con él. Entonces tenemos que tener claras cuáles son nuestras limitaciones y nuestras capacidades de producción. Personas cuyo nivel de conocimiento del producto pues hace que finalmente la solución no sirva para ellas, y para esto, entonces al identificarlo podemos pensar en capacitaciones para que nuestros clientes estén completamente capacitados y puedan responder a las necesidades de nuestros clientes. Y personas, empresas que creías que eran un buen fit, pero finalmente nos hacen perder el tiempo. Esto también, ¿para qué lo identificamos? Para saber en dónde enfocar nuestros esfuerzos y, como lo dice ahí, y de una manera muy brusca, pues no perder el tiempo ahí. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Señora. Señor. Señor. Sí, instructora, vamos bien. Prosiga, por favor. Ok. Qué pena, y no que se había entrecortado, profe, pero sí, pues en lo personal les aclaro. Ok, gracias. Digamos que entonces, cuando creamos esa plantilla al buyer persona, debemos tener en cuenta unas características importantes.
Uno, a ese buyer le damos nombre y, de ser posible, un avatar imaginario. Definimos sus variables demográficas, sus variables profesionales, sus variables psicográficas, es decir, valores, creencias, objetivos, metas personales. Los puntos de dolor y reto, o sea, los principales retos, obstáculos, miedos. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿A quién escucha? ¿En quién confía? ¿Qué plataformas usa? ¿Cuál es su proceso de compra? El rol de los clientes a la hora de tomar decisiones de compra, la frecuencia de compra. ¿Qué lo limita para realizar una compra? Todo esto es importantísimo que lo consideremos. Y de dónde, entonces ustedes dirán, bueno, esta información yo la consigo, pues yo la pongo, pero ¿cómo la pongo? O sea, ¿cómo hago para ponerla? ¿De dónde la saco? Entonces, para nosotros poder trabajar en la construcción de nuestro buyer persona, pues lo que hacemos son investigaciones de mercado, teniendo en cuenta entrevistas, encuestas, grupos focales, todas estas herramientas que nos da la investigación de mercado, la experiencia del grupo profesional encargado del proceso comercial, y también tenemos datos sobre clientes existentes, cuál es su comportamiento, cuáles son como esas tendencias que siguen, cuáles son nuestros mayores clientes. Tenemos que tener información muy clara de parte de nuestro equipo de ventas, de los datos empresariales, para que ese cliente ideal que construyamos, lo construyamos basados en información que realmente nos aporte. O sea, no es que yo hoy me siento y empiezo. Ay, no, sí, mi cliente ideal se va a ganar 50 millones de pesos y va a vivir alrededor, pues, de donde está mi empresa, ¿cierto? No es que no se construye de esa manera, se construye basada en información que tengamos sobre nuestros clientes, sobre nuestros procesos de ventas, sobre nuestros productos o servicios, y de esta manera vamos construyendo ese cliente. Profe, pero es que mi emprendimiento es nuevo, pues yo no tengo datos, ¿qué voy a hacer entonces para mi información? Pues entonces vamos a recurrir a informaciones de empresas o comportamiento de clientes de productos similares, de lo que esperamos tener, de dónde estamos ubicados, de lo que hayamos pensado que puede ganarse una persona para poder acceder a ese producto o servicio que nosotros estamos pensando. Cuando uno está diseñando un producto o servicio, uno más o menos está también apuntándole a un mercado específico, y es importante que ustedes lo consideren. ¿Listo? También debemos tener presente el comportamiento de ese consumidor en línea. Entonces debemos identificar cuáles son esas conductas de compra de ese consumidor. Si son buscadores de información determinada, que como su nombre lo dice, pues no planean comprar en línea, pero quieren saber acerca del producto o servicio. Buscadores de información indeterminada, que son aquellos que disfrutan navegar por todos los sitios y por toda la web, y tienden a ser usuarios un poco más novatos y más propensos a hacer clic en los banners. ¿Listo? También encontramos los buscadores de experiencia, como su nombre lo dice, también buscan entretenimiento y diversión, cazadores de oferta, compradores específicos, aquellos compradores que ya saben cuál es ese producto o servicio que van a adquirir. Puede que no tengan acceso a ningún tipo de promoción ni de nada, pero quieren ese producto, lo buscan específicamente y hacen su compra. ¿Listo? Esta es, digamos, una representación gráfica de cómo deberíamos tener un buyer persona. Si ustedes lo hacen siguiendo el formato que está propuesto en la guía, no hay ningún inconveniente, pero la idea es que nuestro buyer tenga, como les decía, avatar, inclusive lo nombremos y le pongamos sexo para poder identificar cómo estamos dirigiendo nuestro mercado. ¿Listo?
identificar perfil, datos demográficos, los hábitos, los intereses, retos, frustraciones y objetivos. Listo. Eso es muy importante. Tengamos en cuenta que en el mundo del marketing digital, el público objetivo tiene que recordar la marca de una manera más afectiva, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy importante que creemos insights. ¿Y qué son estos insights? Es esa motivación profunda del consumidor en relación con su comportamiento frente a la marca o producto. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que están más orientadas a capturar esos insights, a que esa percepción sobre nuestro producto o servicio sea la más favorable posible y que generen realmente relación con nuestro consumidor? Esos insights no se producen de la noche a la mañana, requieren un proceso de investigación, de comunicación, donde empecemos a identificar cuáles son los gustos, los pensamientos y sentimientos de los consumidores para poder conectar mejor con ellos, para poder satisfacer las necesidades y para crear un vínculo con ese target o con esa porción del mercado objetivo al que estamos apuntando. Digamos que ese insight también es ese canal por el medio del cual el consumidor se conecta con la marca y la idea es que se convierta en un vínculo formal, digamos que se convierta en cliente, y entonces para esto debemos tener datos que podamos analizar. Más adelante lo vamos a ver en la siguiente etapa, cuando hablemos de la monitorización del proceso de las campañas de marketing digital. Entonces haremos uso de herramientas de analítica de datos. Aquí yo les estoy poniendo Google Analytics, pero hay varias que nos permiten identificar cuál es ese factor que empuja la compra, que nos van dando estadísticas y nos van dando números que nos permiten hacer análisis, ¿cierto? También la observación, el proceso de observación no deja de ser relevante y crítico en el proceso de la creación pues de este insight, de esta relación con el cliente, y la recordación de esa marca con la pregunta de qué pensará el cliente cuando va a adquirir un producto, qué es lo que lo está motivando a esa adquisición, una necesidad, un sentimiento, un gusto, busca de estatus, cubrir una necesidad básica, ¿cierto? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo hallamos esos insights? Pues entonces descubrimos la forma en que el consumidor se percibe y se concibe a sí mismo. Por eso es tan importante la creación de este buyer persona. Esta herramienta nos va a permitir identificar cómo es nuestro público, cuál es ese público al que le estamos apuntando, y desde ahí podemos empezar a hacer unas campañas mucho más personalizadas y focalizadas. También debemos mirar el mercado como lo percibe el consumidor. Ponernos en los ojos del consumidor. Yo al principio les decía que una de las características para la creación del buyer persona es la empatía, ser empáticos y ponernos en el lugar del cliente. Eso es lo que debemos hacer. Explorar la psicología del consumo, indagar, observar, escuchar. Esto nos genera la posibilidad de encontrar ese insight. Es estar en contacto permanente con nuestros consumidores, y también pues parte de la experticia que da el trabajo en este campo es usando ese olfato, esa intuición al respecto, ¿cierto? Digamos que esto suena como un poquito más esotérico, pero finalmente la experticia que tengamos sobre nuestro producto, sobre nuestros servicios, sobre ese mercado en el que venimos trabajando, nos va a ser fundamental para poder encontrar esos insights. ¿Listo? Entonces, señores, con esto digamos que terminamos esta primera parte de esta charla, y
nos da pues una visión muy general de ese uso del buyer persona, de qué vamos a hacer, cómo nos sirve esta herramienta, cómo nos va a facilitar la creación de estrategias, identificar cuál es nuestro público, identificar los horarios inclusive de nuestro público para interactuar, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, después de hacer un análisis juicioso, podemos llegar a la conclusión que el público para cierto producto está más activo en redes entre las 3 y las 10 de la noche, por ejemplo. Pues entonces hacemos nuestras campañas en ese horario, porque lo que publiquemos en la mañana seguramente se va a perder y por eso es importante conocer nuestro público. Wilson, tienes la palabra. De acuerdo a la evidencia del buyer persona, entonces la guía del buyer persona con la información que aparece en la guía de aprendizaje enfocada, digamos, a la empresa proyecto que estamos haciendo. Sí, señor, esa es la idea. Y sería, profe, como el ejemplo que puse de la diapositiva donde está pues como la imagen de la persona con los perfiles, todo organizadito, y sería pues como la evidencia entregada. También, sí. O si quieren ustedes, pueden seguir también el formato que está en la guía. Lo que pasa es que el formato que está en la guía, digamos que es más como ítem por ítem, pero entonces ustedes lo pueden diseñar de la manera en que, teniendo esa información, les quede lo más gráficamente amigable. Listo. Porque eso también es importante para hacer una visualización completa de nuestro valle. Bueno, por ahí vi otra mano levantada, pero se me perdió. Johan, tienes la palabra. Profe, hola, profe, pues yo te iba a hacer era una pregunta de la evidencia anterior. Pues cuando yo realicé el trabajo, obviamente yo lo realicé pues en norma Zapa, pero se me borraban los cuadros explicando la matriz de hoja. Igualmente, pues yo te rendí el trabajo como antes de haberlo hecho en norma Zapa y después en norma Zapa, ¿sí me entiende? Pues para la calificación, porque cuando lo ponía en norma Zapa se me borraban los cuadros explicándote la hoja del trabajo. Yo les voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Presenten las evidencias de la mejor manera, o sea, de la forma en que a ustedes les quede ordenado y que les quede bien presentado, donde se recorra toda la información que estamos requiriendo. Yo realmente, y en estos cursos cortos, pues las normas APA, digamos que sí son muy importantes para nuestros trabajos y demás, pero para estos cursos cortos no son tan relevantes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, para hacer la gráfica del buyer persona, eso con las normas APA se les desconfigura y todo eso, no necesitamos normas APA. ¿Listo? No, sí, porque sí lo desconfiguró mucho. Por ejemplo, me separó todos los párrafos, uno más lejos que el otro, en norma Zapa. Sí, no, eso yo Entonces sé yo, que es ¿qué difícil. hice? Le mandé, adjunté los dos archivos antes de haberlo hecho en norma Zapa y después de haberlo hecho con norma Zapa. Entonces yo le rendí los dos juntos. Sí, señor, pero como les digo, aquí entre nosotros 50, no necesitamos utilizar las normas APA siempre y cuando mejor dicho, utilicen el formato que mejor les sirva para poder cumplir con la evidencia y que quede bien presentado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Johanna, tienes la palabra. Instructora, buenas noches para todos. Es que tengo una duda. Nos dices que hay que elaborar, ¿es por segmentando pues todo tipo de persona o solo pues digamos una persona con esas características o un cliente solo con esas características? Es que no entendí muy bien, ¿me explicas por favor? No, claro que sí, Johanna, mira. Cuando estamos construyendo el buyer persona, tú piensas en tu emprendimiento, en tu empresa, en ese producto o servicio que quieres comercializar, ¿cierto? A ese producto o servicio le vamos a buscar el cliente ideal. El cliente ideal lo debemos caracterizar identificando su edad, su nombre, dónde vive, cómo vive, con quién vive, qué le gusta, qué no le gusta, todos esos ítems que de pronto están en la guía, como más uno por uno, tratando de llegar a conocer a ese cliente. Entonces, por ejemplo, Johanna dice, vamos a configurar a Johanna como el cliente de una empresa de velas, ¿cierto? Y digamos que
El cliente de esa empresa de velas se va a llamar Joana. Joana va a tener entre 25 y 35 años, se va a ganar entre 4 o 5 millones de pesos, le gusta descansar, le gusta hacer ejercicio antes de ir al trabajo. Vamos a empezar a describir todo ese cliente para ese producto o servicio que en este momento les estoy diciendo, es una empresa de velas. Vamos a caracterizar al cliente para el producto o servicio que tú escogiste en la evidencia pasada. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Pues ustedes en este momento que están trabajando con una empresa, con un emprendimiento, pues lo van a hacer muy desde lo que creen saber y lo que creen que es más conveniente para ese producto o servicio hoy, pero en la realidad, ¿cómo se hace? Con la experticia, con las investigaciones de mercado, con datos sobre clientes existentes, haciéndole entrevistas a clientes, con la información del equipo de ventas. Y lo que vamos a hacer es ese cliente ideal para esa empresa de velas, ¿cierto? ¿Cuánto se debe ganar para que me pueda comprar mis velas? ¿Dónde vive para que me pueda comprar mis velas? Yo estoy en Envigado, Antioquia. Yo tengo un emprendimiento de velas. ¿Dónde quiero que viva mi cliente ideal? Pues que viva en Envigado, que viva en el área metropolitana, donde los costos de un domicilio no se me conviertan en una cosa que me genere una barrera de compra para otra persona, ¿cierto? Así es que vamos a ir identificando ese cliente. Joana, ¿hay un poquito más claro o todavía no? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Con gusto. Nora. Sí, instructora, qué pena. ¿Será que me puedo retirar? Es que tengo una clase ahorita a las 7. Tranquila que sí, dale. Cualquier cosa queda la grabación, listo. Bueno, ¿Alguien señora, más gracias. tiene alguna pregunta? Bueno, yo sé que muchos de ustedes tienen sesión a las 7 de la noche. Entonces, vamos dando por terminada esta sesión. Cualquier duda o inquietud a través